Damos la bienvenida al doctor Alfredo Aguilar, coordinador general de movilidad del municipio. Al tiempo de darle la bienvenida, doctor Aguilar, quisiéramos hablar, plantear en términos generales este tema tan importante, el de la movilidad en Cuenca, que atraviesa un momento de transición como la propia ciudad, que se encuentra transitando de una ciudad pequeña a una ciudad mediana con visos ya de ciudad grande, por la magnitud de varios problemas que se van generando. Quisiéramos el día de hoy cubrir temas como la movilidad local a través de taxis y plataformas que han empezado a funcionar aparentemente de forma un tanto caótica, el impulso que intenta dar el municipio para que se normalice el transporte en buses, ambos temas que tienen que ver con elementos básicos de la movilidad ciudadana. Gustavo, un saludo cordial a ustedes, a todos quienes hacen este prestigioso medio de comunicación, a todos quienes nos escuchan, nos ven en las diferentes redes sociales. Gracias por la invitación, Gustavo, siempre a las órdenes para hablar de un tema tan importante, ciertamente como es la movilidad, y más aún en una ciudad intermedia que, como usted bien indica, cada vez está creciendo más, crece el parque automotor, crecen las necesidades de la ciudad y eso obviamente hace que desde el municipio de Cuenca, con todos los actores involucrados en la movilidad, que a la final somos todos los ciudadanos, debamos tomar decisiones para mejorar y para tener una movilidad más segura, más tranquila, con mayor seguridad vial y con mucho más sostenibilidad. Sobre los problemas urgentes, inmediatos, que está tratando de resolver el municipio de Cuenca, empecemos abordando el tema del costo del transporte en bus en esta ciudad. Propuesta ya de por medio que existe del alcalde en asumir un nuevo subsidio desde el municipio. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión que no deja de ser una especie de coletazo de la elevación del precio del diésel que se dio por parte del gobierno nacional? Ciertamente, Gustavo, se han ido dando una serie de temas a lo largo de los años. Acordémonos el alza del IVA, eso hizo que los repuestos de los vehículos, no solo de los buses, sino de todos los vehículos, suban. Los costos de operación, los costos fijos, los costos variables ya de la operación del bus urbano subió, eso es innegable. Otro tema que también se dio, por ejemplo, por el puesta en funcionamiento del tranvía y por la misma pandemia que vivimos hace unos años atrás, es que bajó la demanda del número de pasajeros que antes se movilizaban en bus. Hoy día, Gustavo, es entre el 18 y el 19% menos, que ciertamente han tenido o han buscado otras formas de movilizarse dentro de la ciudad. Esto está muy bien estudiado, muy bien traído a un análisis bastante objetivo, bastante técnico, bastante profesional de este estudio de la EP de la U de Cuenca, que nosotros como administración municipal, por las circunstancias que se han dado en años anteriores, que no se han hecho ningún estudio de revisión tarifaria, más allá de que la ley obliga a que cada 2 años se revise esta situación. Nosotros cuando llegamos en el año 2023 hasta la parte administrativa del GAT, me refiero, se contrató el estudio con una universidad, con la academia, con la EP de una de las mejores universidades que tenemos en la ciudad, como es la U de Cuenca, y luego de un estudio, como le digo, técnicamente realizado, se llegó a varias conclusiones. El número de pasajeros es menor, el número del costo de operación es superior, es mayor que antes. El tema de los costos de operación, tantos fijos cuanto variables, han subido mes a mes. Y esto ha hecho, estimado Gustavo, que el equilibrio económico, que incluso consta en la ordenanza del año 2018 como una obligación tanto del municipio cuanto de la Cámara en mantener, no se estaba garantizando o no se está garantizando Claro, todavía. se generaron ya problemas directos y serios para los ciudadanos, particularmente para sectores medios,
medio bajos que tienen como herramienta diaria indispensable este tipo de transporte público. Totalmente, totalmente, eso es la verdad. Y tanto es así que en el año 2021, cuando el Consejo Cantonal, usted acordará, yo fui concejal en ese periodo, al igual que el alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, eh, se nos planteó una posibilidad de subir la tarifa o de subsidiar. ¿Cómo íbamos a subir la tarifa, estimado Gustavo, cuando estábamos recién saliendo de una pandemia o ni siquiera habíamos salido en su totalidad? Realmente muchísima gente quedó desempleada o subempleada, además de problemas familiares, etcétera. Por lo tanto, lo que se decidió por parte del Consejo Cantonal de ese entonces es subsidiar. Todavía no teníamos un estudio técnico, nunca se contrató antes de este estudio técnico que nos sugería un tema de una tarifa. Por lo tanto, se vio que la tarifa o el subsidio iba a ser en 4 centavos de dólar, la gente seguía pagando 30 centavos y el municipio pagaba 4 centavos por cada uno de los pasajeros subidos en el bus. Hoy día tenemos ya un estudio, tenemos ya una sugerencia técnica, la tarifa técnica para lograr este equilibrio económico es justamente de 40 centavos de dólar y entonces ahí surgió nuevamente el análisis, ese importe, ese impacto económico, lo trasladamos al usuario del bus, que es el actor de movilidad que menos dinero tiene, que menos posibilidades tiene o que no tiene otra manera de movilizarse dentro del cantón, o seguimos asumiendo como municipio, pero en una cantidad ya no de 4 centavos, sino de 10 centavos. Este es el análisis hecho por el alcalde de la ciudad, por los señores y señoras concejalas, y por eso es que el presupuesto del Estado, perdón, el presupuesto del municipio, querido Gustavo, que fue aprobado ya hace unos días atrás, que regirá para el año 2026, me refiero, y ya tiene una partida para subsidio de transporte urbano de 8.9 millones de dólares. ¿Cuánto Ahora, se doctor tenía Aguilar, antes? justamente yendo a la parte de fondo de este tema, suena como que se tratara de una medida del municipio de Cuenca en contracorriente, pensando en todo lo que ha venido haciendo el gobierno nacional para tratar de disminuir subsidios, el propio caso del diésel que de alguna manera influye en todos estos temas. No es una medida contracíclica del municipio, sabiendo sobre todo que el municipio tiene ya algunos subsidios que tiene que observarlos, entre ellos el transporte público a través del tranvía, una cifra muy modesta, es de unos 10 millones de dólares al año, y con deudas bastante ingentes, servicios de deuda del financiamiento de este tipo de transporte que sigue cubriendo el municipio de Cuenca. ¿No se empieza a afectar ya a una parte sustancial del presupuesto del municipio que lo estimamos a grosso modo, sin contar con todas las cifras a la mano, de por lo menos un 10%? Gustavo, yo creo que siempre hay que pensar en la gente, al menos desde la administración municipal, así lo hacemos. Este no es un subsidio a favor de la Cámara de Transporte, no es un subsidio que le estamos beneficiando a los 475 socios de las 7 empresas operadoras del transporte urbano, de ninguna manera. A ellos va el dinero, pero gracias a eso se está evitando que la gente, que la madre de familia con sus hijos, estudiantes, que la persona que se debe movilizar necesariamente una, dos, tres, 4 veces diarias en un bus para poder a lo mejor ganarse el sustento del día, que esas personas no paguen 10 centavos de dólar más cada vez que se suba a uno de los buses de la ciudad. Eso es lo que se ha pensado, eso es lo que ha primado en este análisis a favor de la gente, a favor de los usuarios del servicio de transporte urbano, que son los que menos tienen, estimado Gustavo,
y los que más necesitan. Y si es que En desde el todo caso, municipio, es una decisión ya haciendo, definitiva que se le va a aplicar al constar sobre todo en el presupuesto municipal. bueno, yo estaba haciendo referencia al tema del presupuesto y así está aprobado ya. Es decir, ya tenemos la partida con el suficiente dinero, digamos así, con el importe económico para poder subsidiar durante el año 2026 los 10 centavos de dólar a cada uno de los pasajeros de los buses. Ahora lo que falta es la resolución del Consejo en el tema ya propiamente de la tarifa. Tengo entendido que el Consejo Cantonal en los próximos días se reunirá para esto. Asimismo, le debo informar a usted que para poder aprobar el presupuesto en ese sentido, el alcalde y los concejales tuvieron varias reuniones y analizaron los temas pertinentes. Sin embargo, necesitamos una resolución en firme sobre el tema de la tarifa y del subsidio, y eso se debe dar en los próximos días. Pero el tema es que si es que nosotros como municipio podemos hacer un esfuerzo, porque ciertamente es un esfuerzo, sin poner en peligro los temas de ciudad. En eso también tenemos que ser absolutamente claros, pero si podemos hacer un esfuerzo, a lo mejor bajando el gasto corriente, a lo mejor bajando el tema burocrático y haciendo ahorros de la ciudad para poder subsidiar a la gente que menos tiene, Gustavo, eso es lo que vamos a hacer, sin lugar a dudas, porque hay que pensar siempre en el bolsillo de las personas que más necesitan, y eso es lo Bien. que ha hecho el alcalde de la ciudad. Vayamos al otro tema urgente que preocupa a la ciudad desde distintos puntos de vista, esta especie de competencia ilegal, no sé si también calificarlo como desleal, de eh, plataformas internacionales que empiezan a competir con plataformas locales y con el servicio de los taxis amarillos en Cuenca. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es sobre todo el tema de competencias? ¿En dónde empieza y comienza las decisiones de la Agencia Nacional de Tránsito y en dónde las del municipio de Cuenca y particularmente de Movepe? Estimado Gustavo, en el país tenemos una ley nacional que nos rige a todos los cantones y a todas las provincias, incluso aquellos cantones que tenemos la descentralización en materia de movilidad, como es el caso de Cuenca. Sin embargo, tenemos una ley nacional que siempre nos debemos regir. Y la ley nacional dice que para dar el servicio de transporte comercial, es decir, de un punto a otro y cobrando una cantidad económica de dinero por ese traslado, se necesita título habilitante. Eso no ha cambiado. Paralelamente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que es la ley en donde está establecido este tema, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, en donde nos dicen cuáles son las contravenciones de tránsito. Ya, pero antes Y de esto, una de las explíquenos el contravenciones título habilitante, quién tiene la competencia de entregarlo. ¿Es esto un privilegio de cada una de las ciudades que ha asumido el transporte? en ciertas clases de transporte, sí, estimado Gustavo, en lo concerniente a Cuenca, nosotros como municipio tenemos la potestad, tenemos la atribución, tenemos la competencia para otorgar títulos habilitantes en algunas clases o modalidades de transporte, sabiendo que estas son taxi, transporte escolar e institucional, las busetas amarillas que les llevan a los estudiantes y a las instituciones de una u otra manera, el transporte mixto, que son aquellas camionetas doble cabina con franja verde, y el transporte de carga liviana. Y obviamente el transporte urbano como buses y el Ujú. transporte Sí, rural, para que son los abreviar buses un verdes. poquito los temas, porque el tiempo es corto, la ANT, ¿qué injerencia tiene en determinar que, por ejemplo, Cabify o Uber puedan funcionar en Cuenca? La ANT da los títulos habilitantes, por ejemplo, en el tema de transporte interprovincial, en transporte pesado. Eso ya no es competencia de Cuenca ni de los otros municipios, sino de la ANT. ¿Cuál es el tema de la ley nacional? La ley nacional no regula las plataformas para poder dar el servicio de transporte. No hay esta regulación, por eso hay una sentencia de la Corte Constitucional en donde se indica y se exhorta a la Asamblea Nacional para que ellos sean los que puedan organizar o regular de alguna manera, y una vez que esté en el tema nacional, cada cantón podrá hacer lo propio
en su jurisdicción. Es decir, cuidado se vaya aquí a pensar que Cuenca ya puede tener su propia ordenanza, así que esto esté contemplado en la ley nacional. Solamente me voy a referir, por ejemplo, a las tricimotos. Las tricimotos una modalidad de transporte que está en la ley nacional, es permitido, pero en Cuenca hemos dicho, en Cuenca no permitimos, en Cuenca prohibimos las tricimotos, es decir, más allá de que la ley nacional permite la posibilidad de regular, nosotros en nuestra regulación decimos no, porque puede ser incómodo para la movilidad del cantón. Una vez que estén reguladas las plataformas a nivel nacional, que todavía no está, ahí sí tenemos que ver cada cantón, de acuerdo a nuestras experiencias, si es que damos paso o no a esa regulación Ya. nacional. En Esto es suma, lo que está estas faltando. plataformas que están funcionando lo están haciendo en forma totalmente ilegal. Totalmente. No es un tema de Uber, por favor. Puede ser Uber, puede ser InDrive, puede ser cualquier otra Cabify, o puede ser simplemente un grupo de personas, como si se están dando los casos, Gustavo. Me reúno entre 10 amigos, me compro carros y me hago una parada en una parroquia rural y empiezo a dar servicio de transporte y con WhatsApp empiezo a dar mi servicio y empiezo a ofrecer sin estar en ninguna plataforma, ni mucho menos, pero estoy dando el servicio de forma, de una manera Bien, informal, es para que decir, quede sin claro título y en honor al habilitante. tiempo, Y cualquier persona que quiera dar... lo único que quiero, para terminar este tema, el Código Orgánico Integral Penal, estimado Gustavo, tipifica esto como una contravención de Ujú. tránsito. Por lo tanto, el EMOV tiene que controlar y claro, la sanción son 2 remuneraciones básicas, 7 días retenido el carro en el canchón del EMOV y 10 puntos menos en la licencia de conducir. No es necesario arriesgarse tener una sanción que es ciertamente severa, es una sanción que determina el Código Orgánico Integral Penal. Bien, desgraciadamente el tiempo siempre es nuestro enemigo. Apenas hemos podido tratar dos temas que tienen con el transporte público, en el sistema de transporte público para los ciudadanos. Pero la ciudad tiene en su plan de movilidad y espacios públicos otras prioridades y aparecen incluso en ese orden. Primera prioridad, la movilidad peatonal. Segunda prioridad, fomentar el uso masivo de la bicicleta y luego vienen la consolidación del sistema de transporte público. ¿Qué se está haciendo sobre los dos primeros puntos? Estamos con 4 consultorías en plena marcha del programa, gracias al crédito del banco alemán KfW. Estamos en la consultoría para tener 25 kilómetros más de ciclovías en Cuenca, infraestructura ciclista, estimado Gustavo, con todas las seguridades para los ciclistas. Vamos a aumentar el número de estaciones de bicicleta pública en 30 más, es decir, las 20 que están operando más 30, vamos a llegar a 50 y vamos a introducir bicicleta eléctrica en estas nuevas estaciones. Estamos trabajando en la consultoría de calles completas que va a favorecer mucho al peatón, que va a pacificar el tráfico en el centro histórico de la ciudad y a darles el espacio público para la gente, no para los autos. Y finalmente, estimado Gustavo, trabajando en la electromovilidad, el próximo año queremos que esto sea una realidad, a finales del próximo año, que podamos tener ya los primeros buses eléctricos operando en la ciudad de Cuenca y obviamente con las electrolineras, con los puntos de carga muy bien instalados y con toda la infraestructura que me garantice que el servicio se va a dar de la mejor manera a favor de los usuarios. Una observación quisiera hacerle como ciclista practicante, doctor Aguilar. Yo Hay un sé, grave problema con eso de las ciclovías en la ciudad de Cuenca, no son respetadas. Quizá el ejemplo más claro es el tramo de ciclovía entre el Parque Calderón y el Puente del Centenario, entonces, en donde diariamente está ocupado simplemente la ciclovía por vehículos. ahí necesitamos una mayor y una mejor señalización en la Benigno Mal, usted me está diciendo, Ujú. Gustavo, y es un Correcto. problema que tenemos ciertamente. Y bueno, aquí siempre el llamado, no podemos tener a un agente civil de tránsito por cada vehículo que hay en Ujú. Cuenca. Todos debemos concientizarnos, todos debemos poner nuestro granito de arena
y respetar las señales de tránsito y pensar que el mismo derecho tiene el peatón, el ciclista o la persona que está en carro, o más aún, el peatón tiene más derechos de protección y el ciclista tiene más derechos de protección que el mismo ciudadano que esté en un vehículo que está mucho más protegido. Así es que por eso viene la pirámide de la movilidad, siempre primero los peatones, y hemos realizado mucho para que los peatones se sientan más seguros caminando en las calles de la ciudad, y tenemos que seguir trabajando para que los ciclistas puedan movilizarse de un punto al otro con seguridad, estimado Gustavo. Bien, quisiera finalizar, pues lamentablemente no nos queda más tiempo en este espacio, doctor Aguilar, con una reflexión y conocer su punto de vista sobre MOVEP, una empresa de prestigio sin duda que ha marcado cánones en Ecuador por la honradez que se ha logrado inculcar en sus miembros. Nadie juega, sea cual sea su condición, con tratar de coimar a un agente de MOVEP. Pero hay también críticas sobre el trabajo de MOVEP. Y parten estas del diagnóstico que tiene la ciudad en cuanto al tránsito y el tráfico. En el plan, entendemos, plan de movilidad que se maneja y que es parte fundamental de su trabajo, se señala que más del 50% de los accidentes se producen por impericia o imprudencia del conductor. Apenas cerca de una cifra de un 10% son producidos por estado de embriaguez. Y la crítica va en el sentido de que se ha dedicado quizá demasiado en MOVEP a este último tema de la embriaguez, que está muy bien que se lo controle, pero está descuidando otros temas que tienen que ver con las infracciones diarias de los ciudadanos. Bicicletas que caminan por donde no deben, buses de transporte público que tienen solamente como un referente opcional, discrecional, total, los semáforos y hasta las señales de paro, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted el trabajo de MOVEP en esa tarea que tiene que ser diaria también de educar al ciudadano y a veces con la imposición de sanciones? Sin duda alguna, Gustavo, y lo digo con conocimiento de causa y sintiendo lo que le voy a decir, MOVP tiene la mejor planta de agentes civiles de tránsito del país, sin duda alguna. Desde el 2014 se pudo trabajar para depurar esas filas y hoy día tenemos una planta completamente honesta, responsable, que está haciendo su trabajo. Tenemos un problema en Lemov, que es la falta de un número efectivo de agentes civiles de tránsito. La ciudad crece, habíamos hablado al inicio de esta entrevista, la ciudad crece, es una ciudad de 650.000 personas, algo más, una ciudad intermedia, con un parque automotor que cada año crece en un 3 o 4%. Esa es una realidad de los puntos de matriculación que nosotros tenemos y vemos de estadísticas. Y entonces, claro, si es que esto sumamos a que hay algunas personas o muchas que no respetan las leyes de tránsito, que se ve una línea amarilla y estacionan su vehículo, o un prohibido giro en U y giran en U y no utilizan el cinturón de seguridad o están en el teléfono mientras conducen, pasan los accidentes. Como usted bien señala, el porcentaje mayor de los accidentes es por la falta de cuidado y de cumplimiento a las señales normales de tránsito que uno debe observar en el día a día. Seguimos haciendo un gran esfuerzo. Ojalá el próximo año, estimado Gustavo, se pueda dar la incorporación de nuevos agentes civiles de tránsito. No es fácil por la economía de la empresa. Sin embargo, en temas de educación vial se está trabajando desde los más chiquitos. Ya se está realizando un nuevo parque vial como el que tenemos en el Parque El Paraíso, esta vez en la parroquia rural de Ricauste, y entonces así vamos a seguir incentivando el tema de la educación vial. Un tema importantísimo del EMOV es la revisión técnica vehicular. No perdamos de vista eso. Por fin la EMOV se está quedando con el 100% de la revisión técnica vehicular y ya no se lleva un consorcio colombiano el 82% de este rubro. Todo se está quedando en Lemov
Eso nos está permitiendo crear otros temas internos en LEMOV de control de tránsito y siempre trabajando con la mayor responsabilidad. Ojalá que con un número mayor de agentes civiles de tránsito, los controles también puedan ser mayores y la obediencia de los ciudadanos también en mayor medida. Bien. Agradecerle mucho por su presencia en este noticiario, doctor Aguilar. Gustavo, siempre es un gusto saludarle a usted. Un abrazo. Declaraciones del doctor Alfredo Aguilar. Él es el coordinador general de movilidad del municipio de Cuenca.